señor, continuemos con esto. Ya Sergio despalotó todos los temas del mundo temprano. Ahora vamos con Juan, que está aquí con nosotros. Sí, señor, como todos los martes. Vamos a hablar de tránsito, de transporte en la República Dominicana. Pero vamos a recibir a Kenia primero también y todo, porque no se puede, ¿verdad?, uno olvidar de que a esta hora lo mejor del mundo es un trago de café. Sobre todo un día lluvioso. Sí, un trago de café Santo Domingo. Ahora que Isaac nos ha dejado lluviosos. Por lo tanto, buen tiempo para este trago de café de Santo Domingo y para que hablemos sobre un problema que tiene soluciones que se vienen aplicando de largo plazo, otras de corto y de mediano plazo, pero que será un problema todavía por un tiempo hasta tanto hagamos saber a los señores padres de familia, dueños del tránsito en la República Dominicana, tanto del interior como del tránsito urbano, que este es un problema que es de todos, además, que tenemos que resolver todos y entre todos. El Estado Dominicano haciendo grandes inversiones en transporte masivo, como el metro de Santo Domingo, como los teleféricos que están resolviendo problemas, pero están resolviendo además en masa, no di que con un onatrate cada vez, o con un plan renove, un rerobe de eso, que nosotros sabemos a dónde fueron a dar, y todo ese tipo de soluciones que no eran más que soluciones, porque cada vez que tiraban 100 guaguitas de esas, 200, 500 cositas de esas para la calle, lo que iban era entorpecer el tránsito. Y entorpeciendo el tránsito, además de eso, convertían a cientos de todos esos vagos que habían en los partidos, en el PRD, en el Partido Reformista y en todos esos partidos que hicieron todos esos plancitos de solución al problema del transporte en la República Dominicana, lo que hicieron fue convertir a decenas y decenas de toda esa gente en pequeños empresarios y en privatizando las rutas además. Y con privatizar las rutas, entiéndase, privatizar las calles, privatizar las vías, como lo están hoy. Por eso, Juan, tenemos hoy gente en estos negocios que entienden que ellos son los dueños del mercado, ellos son los dueños del negocio, y ellos quitan y ponen, y ellos ponen los precios, y ellos bajan, y no lo bajan nunca. Lo único que hacen es subirlo, claro que sí, a pesar de los subsidios que reciben. Claro. Cuéntanos un poco de este tema, Juan, tú que vienes preparado para compartir con nosotros sobre este asunto. Bien, Ramón, como usted expresaba, el gobierno desarrolla un sistema de transporte que sea seguro, barato, económico y confiable para la población. Y además masivo. Y masivo. Que no sea de a uno y de a dos y de a tres en carritos de concho, rompiéndole la ropa a uno donde quiera. Así es. Claro, que sea un sistema de transporte que garantice que las personas puedan llegar rápido, de manera rápida, a un precio muy económico y que sea seguro. Por lo tanto, es en ese sentido que se ha desarrollado el teleférico de Santo Domingo. Se ha construido, o sea, la extensión de la línea 2B del metro, y también se está en carpeta la construcción de otra línea de teleférico, de manera que se pueda integrar en el Gran Santo Domingo, que ya tiene una población que ronda los 4 millones de habitantes, un sistema de transporte masivo, como usted lo expresaba. Aparte de eso, también hay que mencionar los autobuses de la ONSA, que también ya anualmente transportan alrededor de 150 millones de pasajeros. De manera que con el metro, las dos líneas del metro, la línea 1 y la línea 2 del metro, y que ahora se ha integrado la línea 2B del metro, que conecta al municipio de Santo Domingo con el Distrito Nacional y el municipio de Santo Domingo Norte,
estamos hablando que el municipio de Santo Domingo Este, por sí solo, tiene una población que ronda el 1.000.000 de habitantes. De manera que con la integración del sistema del metro y del teleférico, que también conecta desde Santo Domingo Norte con el municipio de Santo Domingo Este, ya ese 1.000.000 de habitantes tienen una alternativa masiva, segura y económica para poder transportarse. Con solo 20 pesos, una persona puede abordar el metro y el teleférico conjuntamente. De manera que el gobierno trabaja enfocado en brindarle a la población un servicio de calidad a bajo costo y que sea seguro. Aparte de eso, hay que mencionar además que se ha creado la normativa, la ley 63-17, que es la ley de tránsito, transporte, movilidad y ordenamiento vial, que viene a contribuir con la parte del ordenamiento vial. Sí, háblame un poco de eso, que a mí me interesa mucho, cómo esta nueva ley 63-2017 viene a transformar la cantidad de agencias que se ocupaban del tema de transporte y viene a aglutinarlas en uno y a incorporar criterios de eficiencia en el tema de transporte. Bueno, efectivamente, uno de los grandes logros de esta ley es unificar 8 entidades. Eran 8. Sí, que estaban dispersas en una sola entidad, que ahora es el Intran, el Instituto de Transporte y Tránsito Terrestre. Sí, porque creo que algunas de esas 8 caían en dualidad de funciones. Correcto. O duplicidad de funciones. Bueno, por ejemplo, en el caso de DGCET, que tenía control de la ruta en el Gran Santo Domingo, mientras la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, o TTT, controlaba la parte fuera del Gran Santo Domingo, o sea, las provincias. Es decir, que funciones que tenían que ver con instituciones, a veces estaban en instituciones diferentes y muchas veces no se podía coordinar una política desincronizada, centralizada frente al tema de transporte. Ahora con el Intran ya es una sola entidad que va a regular y que está regulando y que está desarrollando los proyectos para viabilizar todo lo que es el sistema vial en República Dominicana y especialmente en el Gran Santo Domingo, que es donde tenemos la mayor concentración de la población. Sí, porque si hay una población de 4 millones de personas, la movilidad de esas 4 millones de personas es un verdadero desafío aquí en cualquier parte del mundo. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, el Intran ya tiene planes y está trabajando lo que son los corredores. Es decir, las vías de mayor nivel de flujo vehicular, como el caso de la avenida Kennedy, la 27 de febrero, la avenida Independencia, la Luperón, todas esas vías que son las principales vías de conexión del Distrito Nacional y que conectan entonces con los municipios de la provincia, se están viabilizando de manera que pueda haber un nivel de facilidad para que la gente pueda fluir con ¿Serían corredores especiales? Sí, bueno, organizar el tránsito en esas vías, o sea, con un conjunto de reglas para evitar de que se cauticen, porque muchas veces parquearse donde no se debe genera naturalmente tapón, embotellamiento. Pararse a tomar un pasajero donde no se debe, debajo del semáforo, en una esquina. O parquearse en la acera. O parquearse en la acera genera naturalmente embotellamiento. Entonces, ese es el tipo de trabajo que se está haciendo desde el Intran. Viabilizando, o sea, ya están en proyectos, se están llevando a cabo y en los próximos meses ya veremos los resultados de este tipo de acción con los corredores. Sí, porque yo vi que el Intran no solamente se ha limitado a resolver el problema del tránsito vía ese tipo de medidas y de eficientizar los corredores y la vía de conexión. Yo veo que, por ejemplo, hay una regulación de cara a los talleres de mecánica, a garantizar un estándar de calidad, hay regulaciones destinadas a evitar que los transportistas se crean dueños de la ruta, porque la ruta pertenece al Estado Dominicano
y actualmente esas rutas se venden en millones de pesos, y hay una regulación, hay toda una serie de medidas. Claro, la ley establece que la ruta es del Estado Dominicano, quien la otorga, que otorga el uso de ese permiso. Por lo tanto, no son los choferes los dueños de la ruta. Venimos a volver a tener soberanía, claro, sobre nuestro transporte. Eso es importante destacar, porque muchas veces se forma una ruta en un lugar y ya ese grupo de personas con fines privados quieren desarrollar un proyecto, pero tienen que pagar el uso y recibir la autorización del Intran como el órgano rector del transporte en la República Dominicana y del tránsito también. Por lo tanto, ya esa historia de que la ruta es de los choferes, no, la ruta es del Estado y el Estado otorga un permiso para el uso de esa ruta. Porque generó muchísimos caos. Yo soy el dueño de la ruta, tú no puedes entrar a mi ruta, y ahora es el organismo rector quien realmente vuelve a tomar las riendas y el control de la situación. Porque antes eran los choferes que decían, usted no puede estar aquí porque esta ruta es mía. O sea, es una transformación. Sí, privatizaron la ruta. Pues se permitió. Se permitió eso. Porque eso se les permitió. Sí, claro. ¿Y ¿cuánto cuesta entrar en una ruta? ¿Tú te imaginas? Bueno, depende. Hay rutas que andan por el millón, incluso hasta 2 millones de pesos, dependiendo el nivel de... O sea, las rutas que son interurbanas tienen mayores costos. Pero rutas aquí urbanas andan por los 500,000 pesos. Y para entrar en el concho hay que pagar una... Claro, no, diariamente cuota. Cada chofer debe pagar una cuota diariamente a los sindicatos, a los controles. A los dueños. A los dueños de la ruta. Esos son los dueños de la ruta. Porque esa es otra cosa, estos son sindicatos, estos son los empresarios verdaderamente que no se quieren asumir como mal llamados sindicatos, porque realmente... No se quieren asumir como empresarios, se quieren asumir como sindicalistas. Porque los sindicalistas... Explícanos un poco qué tiene la ley. Cuando hablamos de sindicatos, el concepto surge para aquellas personas que venden su fuerza de trabajo. Para trabajadores, claro. Sin embargo, en el caso, como usted bien expresa, en el caso de los choferes, son arrendatarios y propietarios de vehículos. O sea, muchos son dueños de su vehículo que lo trabajan, por lo tanto, podríamos llamarle entonces asociación de propietarios y arrendatarios, que caería en el nivel de empresa. ¿Y es casi una asociación empresarial eso? Claro, no lo claro, es, porque hay choferes y hay personas que son dirigentes de bueno, vamos a decirle sindicato, porque es el nombre que se le... Pero mal llamado sindicato. Sí, son empresarios. Que tienen 10, 15 y hasta 20 unidades de autobuses. Y más, pero vamos a poner que son los que tienen ya 40 o 50, son una minoría, pero... dirigentes que tienen cantidades importantes de autobuses que están en los sindicatos. Autobuses, carros y voladores. Y camiones. Exacto. Pero en el caso del transporte de pasajeros, porque ya los de camiones son los de Fenatrado, que es transporte de carga. En el caso de esas rutas y de esos dirigentes, son naturalmente empresarios, porque que tienen ya varias unidades de producción operando y generándole ingresos a un empresario. Algunos hasta prósperos empresarios. Claro, claro, o sea, estamos hablando porque el que tiene ya 5, 10, 15 o 20 unidades es una persona que tiene capacidad de movilizar millones de pesos anualmente. Entonces, esa persona no puede ser catalogado como una persona que vende su fuerza de trabajo. Es una persona, es un empresario que debe pagar los impuestos correspondientes al Estado por la ganancia que ha obtenido a través de esa actividad productiva. Por lo tanto, esas son de las cosas que vienen a resolverse ahora con la promulgación de la ley, la formación del Intran. Esos son elementos que se está trabajando, porque realmente en el caso del transporte, ese tema, como bien se expresaba Ramón, es un tema que tiene décadas que estaba en un vacío. Se permitió, no había una voluntad política concreta como se expresa ahora con esa ley que tú nos estás compartiendo, en donde se le pusiera una solución definitiva al problema del transporte. Claro, décadas que estaba en un vacío, los choferes se apropiaron de espacio, de manera irregular se convirtieron, o sea, se
ellos los gobiernos se lo permitieron. Se lo permitieron. Entendieron de manera no irregular. solo que eran se los lo dueños. permitieron, los estimularon. Claro, entonces. Sí, porque a ese plan cambio de renove, ¿sabe lo que es? A cambio de voto, a cambio de... Pero en de vez que de me fortalecer sirvan la para onza, esto, en vez de hacer el metro o de hacer la onza, se gastaron millones de pesos Claro. en renovarle flotillas, a veces 50 y 100 flotillas, a una persona, Claro, financiada por el Estado. claro. claro. Por eso cuando se comenzó aquí a construir el metro hubo aquellas protestas y aquellas, ¿verdad? Porque desde luego me va a quitar el negocio Claro, y me lo siguen quitando, ahora siguen protestando porque es que se lo siguen quitando. claro. Y Ayer llegaron, se pusieron en circulación varios, sí, tres cuatro vagones vagones se más, la integraron línea ya. 2B y la otra línea, la sí, línea... ya 12 en total están Ajá. integrados. Desde que se inauguró. Francisca ya viene comodísima. Sí. Claro, claro. De allá de Ciudad Juan Boya sale en la OMSA, se conecta con el metro, Francisca, ¿verdad? Y ahí está aquí con 20 pesos. ¡Qué maravilla! Y un aspecto importante que hay que destacar Sí. es que el transporte es un servicio estratégico para la población y que no debe estar en mano privada. Por lo menos que la mano privada no tenga el monopolio. Pueden operar porque es un país que tiene una, o sea, no es un país socialista, naturalmente se permite la propiedad privada y es un derecho constitucional fundamental. Pero En determinados renglones está limitado. Como es un servicio estratégico para la población, el transporte no puede estar monopolizado por el sector privado. Claro. El gobierno, como se está haciendo, debe naturalmente tener el control del sistema de transporte. ¿Para qué? Para que la población pueda disfrutar de un servicio económico, seguro y rápido. Mira, porque el problema no es que sea privado o sea público. Eso no es el problema. El problema, porque si es privado y vale la pena, como los hay, transporte privado muy bueno, muy bueno. O sea, usted no tiene nada de qué quejarse. El problema es el desorden que se permitió y el problema es todo este cacharral que anda en la calle obstruyendo las vías, ¿me entiendes? Y todo el que pudo comprarse un tiesto con 10,000 o 20,000 pesos y consiguió que un charlatán de esto le diera entrada en su empresa, anda en la calle, señores, esto no tiene madre, esta vaina, aquí hay que resolver esto. Ya, Por eso... bueno, la ley viene a darle... Y uno de los orden a este reglamentos asunto. precisamente establece cómo se van a ir eliminando las chatarras. Claro. Porque hay una regulación para los talleres de mecánica, hay una regulación sobre las chatarras. No todos los vehículos tienen las condiciones para estar en la calle. Fíjense, por ejemplo, el tema de las patanas. Hay muchas que todavía andan con las gomas lisas. El Intran está tomando medidas sobre eso y está reglamentando. Lo que pasa es que una cultura de años, de décadas, no se puede quitar con una simple regulación. Pero hay todo un cuerpo normativo y hay toda una serie de estudios que yo veo que van dirigidos a transformar cualitativamente el tránsito en República Dominicana. Entonces, Juan, yo te quería preguntar, a propósito precisamente del metro, ¿tú recuerdas cómo hubo una oposición de parte de la sociedad civil al metro como un sistema de transporte y de parte de muchos líderes que andan todavía por ahí que decían que eso era un sistema infuncional, que no iba a poder mover gente aquí en República Dominicana, que los costos iban a ser altísimos, que no valía la pena, que eso había que descontinuarlo? Y tú manejas más que nadie las estadísticas de lo que ha significado el metro en términos de beneficio directo a personas y a pasajeros. Me gustaría que compartieras un poquito con nosotros la cantidad de pasajeros que mueve el metro y la eficiencia que significa eso en términos de transporte colectivo. Correcto. Bueno, decir en primer lugar que siempre los grandes cambios traen siempre oposición. Eso es natural. Sin embargo, está demostrado que el sistema de transporte, metro, teleférico, de transporte masivo como esto, vienen a dar una solución a a grandes concentraciones, grandes conglomerados urbanos,
como el caso ya del Gran Santo Domingo. Decíamos que es una población que ronda los 4 millones de habitantes, por lo tanto, no pueden ser sistemas que no garanticen la movilización de pasajeros masivos. Si no existen esa alternativa, se hace inviable el transporte. Tiene que ser masivo. Ya hay incluso otros países asiáticos, eso está demostrado, que hay grandes concentraciones urbanas y han tenido que buscarle la solución a través de este tipo de sistemas. El metro, o sea, sistema ferroviario, y en el caso de algunos países de Sudamérica con los teleféricos. Transporte masivo. Transporte claro masivo. Sí. En el caso del metro, en los primeros 5 meses de este año ya ha movilizado más de 33 millones de personas, de pasajeros. Más de 33 millones de pasajeros han movilizado en los primeros 5 meses de este año, los primeros 5 meses. O sea que se ha utilizado 33 millones de veces. O sea, sí, de pasajeros. Sí, personas lo han utilizado. Sí, claro, 33 millones. Sí, lo que quiere decir, porque una persona puede utilizarlo varias veces al mismo día. Pero esa movilidad es lo que se cuenta. O sea, eso da un promedio de más de 6 millones por mes. Correcto. Casi 6 millones por mes. Pero un dato importante es eso sin haberse inaugurado la línea 2B del metro. La ampliación. La ampliación que conecta ahora el municipio más grande del país, que es el municipio de Santo Domingo Este, con el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Por lo tanto, esta integración va a aumentar en alrededor de un 40% la movilidad de pasajeros en el Gran Santo Domingo. Un 40%. Alrededor de un 40%, porque estamos hablando que el municipio de Santo Domingo Este tiene alrededor de 1 millón de habitantes. Mira, Juan, además del transporte hay un tema importante hoy en la palestra pública, en el escenario público, en los mentideros públicos, como les llaman. Punta Catalina está ahí otra vez en el foco, y nosotros no podemos irnos de aquí sin dar la visión nuestra sobre el tema de Punta Catalina. Transporte es importante, muy importante, pero la energía es mucho más importante, porque el metro se mueve con energía, el teleférico se mueve con energía, y todo lo que se hace en un país se mueve con energía, y sobre todo con energía eléctrica. Claro. Entonces tenemos que ver, el gobierno llegó ayer a un acuerdo con la empresa brasileña Odebrecht, que es la que está construyendo la parte civil de la obra, porque los generadores no los está construyendo Odebrecht, no señor. Eso de quien está a cargo de General Electric, una de las empresas, para que se entienda, claro. General Electric, ahí hay un consorcio de empresas que están con una gran tradición en las construcciones, además, en distintos ramos. Con un consorcio, está Odebrecht, Tecnimont y el Grupo Estrella y no sé quién más. Bueno, y General Electric, que fue la encargada de la construcción, una licitación internacional que hay que ver, sometida a cualquier escrutinio, porque además no se llevó a cabo aquí en la República Dominicana. Esa licitación se llevó a cabo en los Estados Unidos. Después que se hizo la licitación y que empezaron aquí algunos sectores a poner en cuestionamiento esta obra, pues se volvió a hacer un experticio entre, no se dice experticia, hay gente que dice experticia, es un disparate, experticio con O, es decir, trabajo de expertos, y el experticio es el trabajo que hacen los expertos, es una investigación sobre un tema, cualquiera que sea. Entonces, desde luego, el problema de Punta Catalina vino cuando aquí comenzaron algunas instituciones de la ONG que quisieron hacer aquí lo mismo que se ha hecho en otros países. Usted hablaba de la judicialización de la política o politización de la justicia. Usted no sabe qué es lo que hay, ¿verdad?
porque en Brasil y en Argentina hay una politización de la justicia. Y aquí hay sectores que quieren judicializar la política. Vaya usted a ver el galimatías con el que uno se ha venido a encontrar. Y desde luego hubo sectores internacionales que iban a financiar a Punta Catalina, eran los responsables del financiamiento de Punta Catalina, el financiamiento internacional que no llegó, usted sabe por qué, Sí. ¿verdad? No llegó, y tuvo que asumirlo el Estado Dominicano con el valor, con la energía, con la decisión, con el coraje, con el arrojo, con el emprendimiento, y con el valor, repito, del presidente Danilo Medina. El gobierno dominicano asumió eso y dijo, eso va, y va por encima de todo el que se ponga por delante, porque la República Dominicana no puede seguir dependiendo en términos de energía de lo que ha habido aquí tradicionalmente. Vaya usted a ver, lo que ha habido aquí tradicionalmente. Un grupo de empresarios, y vaya usted a ver, que son los que reciben este negociazo del subsidio todos los años. Un subsidiazo que le cuesta sangre, sudor y lágrimas al pueblo dominicano. Ese subsidio, sí señor, había que empezar a trabajar para desmontarlo, porque además nunca íbamos a salir del tollo si no acometíamos eso que era un plan de hace ya décadas, Punta Catalina, sí señor. No vino el financiamiento extranjero, no vino el financiamiento internacional, el Estado tuvo que asumir el financiamiento y lo ha hecho con recursos propios y con recursos internacionales también, accediendo como al mercado de valores. No hay de otra, pero Punta Catalina está hoy a punto, la Punta Catalina está a punto ya de comenzar sus operaciones. Desde luego, usted vio el acuerdo que llegamos ayer, Sí. con Odebrecht, que tenía un arbitraje internacional, es decir, una demanda contra el gobierno dominicano y el Estado dominicano, porque ellos entienden que hay que pagarle 700 millones de dólares más, porque desde luego hubo un tiempo en que pues hubo un retraso de la obra. Ellos entienden que en ese tiempo de retraso ellos estaban perdiendo, y etcétera, etcétera. Eso está en un arbitraje internacional. Y culpa de todas esas organizaciones de marchantes que salían en la calle a vocear disparates. Ahí hasta un partido político. Sí, salían en la calle porque desde luego cuando usted hace ese tipo de cosas, pues las instituciones internacionales dicen, espérate, ahí hay un cuestionamiento, yo no puedo ir a financiar eso ahora, yo no me puedo meter en ese lío porque ustedes tienen un problema interno. Lo que no sabían ellos es que se iban a topar, con quien se estaban topando era con un presidente que no tiene miedo a nada de lo que se ponga por delante, y que sabe llevar a cabo sus planes, sus propósitos, sus objetivos, sus metas, que son en este caso las metas del país. Son las metas de la República Dominicana, porque la República Dominicana ni ningún país del mundo se desarrolla sin energía. Ninguno. Y aquí se agregan 110 megavatios cada año, porque todo el que aumenta a usted le aumenta el sueldo. Así es. Compra un airecito, Claro. compra una lavadora, compra esto, compra lo otro, y ya quiere más energía. La mejora de calidad de vida significa mayor consumo de energía. Eso es obligatoriamente, pero estamos hablando de la gente, eso es lo menos. El problema son los negocios, la cantidad de comercio que se abren, las empresas, las industrias, requieren todos los grandes supermercados que se andan expandiendo por todo el país y requieren energía. No hay emprendimiento posible sin energía. Sin energía no hay emprendimiento posible, no hay desarrollo, no hay nada. Entonces nosotros necesitamos energía y la vamos a tener. Se llegó a un acuerdo para que no se detenga la construcción de Punta Catalina. Bien. Y se pueda terminar en los plazos que deben terminar. Claro. Cuéntanos Luego, como un poco. Usted bien ha expresado magistralmente, Punta Catalina es la obra de mayor impacto en cuanto al desarrollo del país, porque la energía, como ustedes bien lo han expresado, es fundamental
para producir. No hay forma de que usted pueda producir sin energía. Y un país que está creciendo un 6% en promedio anualmente necesita tener suficiente energía para mantener ese crecimiento y para garantizar el desarrollo. Si no hay energía, y aparte de que haya energía que sea barata, porque puede haber, pero si no es barata, si no a un precio asequible para los que van a producir. Y que no sea una consecuencia de los derivados del petróleo, ni que fluctúe su precio en función de cómo anda el mercado de esos derivados. Claro, que sea una alternativa energética económica, que permita a la población acceder a un costo mucho más económico. Eso naturalmente es lo que significa Punta Catalina. Una planta carbón que viene a servir para garantizar la seguridad energética en la República Dominicana. En el país demandan más aproximadamente entre 2.200 a 2.300 megavatios. Punta Catalina, 720 megavatios. Estamos hablando casi de un 30% de la demanda del país la va a generar Punta Catalina. Por lo tanto, la construcción de estas dos plantas va a tener un impacto significativo en el mercado energético y por lo tanto en el desarrollo del país. Por eso es una decisión correcta la que tomó el presidente de la República y el gobierno de construir estas plantas, porque solamente con plantas a carbón, países como el nuestro tienen posibilidad de seguir creciendo y avanzando. Yo creo que el problema ha sido ese, que la oposición y la ciudadanía no ha estado, la oposición no ha planteado como tema, no la culminación rápida de la Punta Catalina. El tema debería de ser cuándo se hace la próxima Punta Catalina. Así mismo. No hay un país en vía de desarrollo que no utilice como fuente alternativa, el carbón. O sea, no lo hay. Usted va a la India, va a encontrar el carbón. Va a China, va a encontrar el carbón. Mucha gente dice, bueno... Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. Centenares de plantas tiene Estados Unidos a carbón. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los países de Europa y Estados Unidos? Pero Estados Unidos ha retomado el carbón. ¿Qué sucede con los países europeos? Que ya hace tiempo que garantizaron la seguridad energética y están pasando a otra fase de producción de energía. Los países que no hemos garantizado la seguridad energética, como el caso de la República Dominicana, pero que tiene un proceso de crecimiento y expansión económica, no puede echar a un lado el carbón como fuente de generación energética, porque es la fuente de combustible fósil más estable en precio en el tiempo. Estable y con un precio más bajo también, claro, con respecto a los derivados del petróleo. Correcto. Una tonelada métrica de carbón anda por los $80. O sea, pero el problema del petróleo es que es un recurso natural que está controlado por un cartel y los precios fluctúan bastante en el mercado. Fíjense lo que ha ocurrido. El petróleo del año pasado a la fecha ha aumentado alrededor de $25 el barril. Eso tiene un gran impacto. O sea, cuando usted tiene un recurso natural que aumenta, puede bajar, pero también aumenta como baja, porque hay un cartel que controla el precio. Por lo tanto, no se puede depender de ese recurso, porque o sea, la economía va a estar a la merced de un recurso natural que usted no produce, pero que también tiene una fluctuación en el precio y lo va a afectar. O sea, si bien el petróleo en el 2016 estuvo alrededor de $30, ya está en 68.50 aproximadamente el tipo Texas, y el Brent anda por los $78. Es decir, fíjense cómo en menos de 2 años ya el petróleo ha aumentado más del 100%. Entonces no podemos depender de ese tipo de... Y las fuentes alternativas, que son la eólica, la solar, todavía son fuentes que no han podido desarrollarse a plenitud, en el sentido de que los países puedan depender exclusivamente de esas fuentes alternativas. Sí, hace falta más inversión. La matriz global depende en alrededor de un 5%. O sea, el mundo entero depende en alrededor de un 5% de las fuentes alternativas.
Lo demás, carbón, petróleo, gas natural, energía atómica y también, la ¿no? energía nuclear. Esas son las fuentes principales. Fíjense la diferencia. Entonces, nosotros no podemos incursionar en el caso de la energía nuclear, porque los costos de manejar los residuos, los desechos radioactivos son muy elevados y solamente las grandes potencias son las que tienen la capacidad para eso. Por lo tanto, la fuente más idónea para un país como el nuestro, para garantizar la seguridad energética, es el carbón. Por lo tanto, la decisión del gobierno de construir Punta Catalina fue la decisión correcta y la decisión más adecuada para la República Dominicana. Y el impacto positivo lo veremos una vez inicie las operaciones de estas plantas. Vamos a ver el impacto en la población y va a tener un impacto en el desarrollo del país, porque además va a reducir la compra de derivados del petróleo en el mercado internacional. Por lo tanto, la factura petrolera se va a reducir el costo para la República Dominicana. O sea, toda una serie de elementos positivos. Vamos a tener que usar menos de nuestras divisas para comprar petróleo y sus derivados. Claro, y vamos a tener la posibilidad de depender cada vez menos del subsidio lo vamos a poder superar. Y además que se va a poder despachar al mercado una energía mucho más barata de la que se está sirviendo, o sea, en el mercado energético. Claro. Por lo tanto, Punta Catalina es una gran apuesta del gobierno y es lo correcto lo que se ha hecho. O sea, construir las plantas van a tener un impacto positivo en la economía del país y en sentido general en el desarrollo a futuro. Importante, decía este señor de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, empresario Campos de Moy. Decía que este es un buen momento para que veamos la pertinencia y la importancia, además de Punta Catalina, porque ahora que salió AES Andrés, que produce energía a partir de gas natural, y a un costo de entre 8 y 11 dólares el kilovatio hora, tengo entendido. Así es. O sea, que es que quizás el que está produciendo a menor costo. Ahora que ha salido de circuito AES Andrés por el rayo que impactó su turbina y que la sacó de funcionamiento, este es un buen tiempo para que nos veamos de frente con Punta Catalina, para que veamos la importancia de haber acometido esta inversión tan importante que será en poco tiempo uno de los negocios más importantes que haya acometido el Estado dominicano en toda su historia. Pronto se verá que Punta Catalina era necesaria, pertinente, es decir, ya era la hora de que se hiciera, y además de eso, un bien de capital del pueblo dominicano. Pronto será deseado por muchos ese bien. Usted lo verá, El Estado dominicano no podía esperar más. No importa el sacrificio que hubiera que asumir, el gobierno acaba de asumir otro sacrificio, otro compromiso, ojalá y sea el último, pero hay que terminar a Punta Catalina, que debe comenzar a operar a finales de este año en prueba. Por lo menos una de sus turbinas deberá entrar en prueba a finales de este año y a principios del próximo deberá entrar la segunda turbina también en prueba, y el año que viene, el 2019, si Dios mete su mano como debe ser, usted verá que tendremos a Punta Catalina en el 2019 y en el 2020 operando a plena capacidad. Y se acabaron los apagones, sí señor, adiós, eso va a la historia, por fin, no es un acto demagógico, porque aquí todo el mundo hacía demagogia con eso. Hoy sabemos que sí, que los apagones serán la historia de la República Dominicana a partir del momento en que entre Punta Catalina, que empezará a generar con unos 700 megavatios, unos 700 megavatios brutos, es decir, que podría
terminar en poco menos de 700, puesto que aunque las plantas nuevas producen todo lo que dan, eso es después que ellas van reduciendo un tanto la capacidad. Pero tenemos Punta Catalina para 30 años, sí señor, en lo que construimos la otra, que tendrá que hacerse pronto también, y en el lugar que ya está previsto para que se haga. Que está previsto no de ahora, por Dios, eso es hace 30 años que sabíamos que había que hacer Punta Catalina. Hace 30 años que aquí se sabía que había que construir o Punta Catalina o lo que fuera, pero habría que hacer una inversión de este tipo, y nadie se atrevía a llevarla a cabo, a acometerla. Lo hizo el presidente Danilo Medina y se le recordará aquí precisamente por haber tenido el valor de enfrentar a todos los sectores que hubo que enfrentar aquí y fuera de aquí para llevar a cabo a Punta Catalina, porque no fue aquí nada más que hubo que echar pleito, ¿no? Se echó aquí y fuera de aquí también. Sí, señor. Y usted sabe lo bueno que es tener un subsidio de 400 millones de dólares y un negocito que llegó a 800 millones de dólares, a 1.000 millones de dólares, 1.200. a 1.200 millones de dólares. Oigan, cualquiera no quiere dejar ese negocito, no, ni quiere que nadie venga a echárselo para abajo. No, señor. Punta Catalina es el comienzo del final. El final, sí, porque todo el mundo aquí vendía finales. Este es el final de nuestros problemas de energía en la República Dominicana. Se nos agotó el tiempo, pero tenemos mucho que compartir con ustedes aquí en el canal 4RD. Gracias a Juan González por compartir este martes con nosotros, siempre estas conversaciones interesantes aquí en Ojalá. Gracias a Juan de la DIAPE. Siempre es un honor participar. Y gracias a ustedes que están siempre ahí con nosotros también. No se muevan, que ahora viene todo el contenido del canal 4RD. No se mueva de ahí.